Cordial saludo. Mi nombre es Fabián David Contreras Hernández. Eh, Hoy vamos a hablar de todo lo que es el proceso del Sistema de Gestión de Seguridad Informática para RTT Ibérica. Primero, pues hay que saber que RTT Ibérica es una empresa comercializadora de vehículos que también hace un alquiler. Alquila sus vehículos en diferentes países de Europa. En estos momentos, pues obviamente ha suscrito algunos convenios adicionales con algunas estaciones de servicio de gasolina en países como Alemania, Inglaterra, Italia, etcétera. En estos momentos, pues obviamente tienen un sistema de información donde se manejan de forma aislada diferentes módulos o módulos de sistemas de información en la empresa y tienen unas políticas de seguridad frente a los usuarios, pues que permiten la vulnerabilidad de los mismos. Entonces, el proceso de globalización, pues obviamente hace que todas las empresas estén pensando en exponer todos sus servicios a la web y obviamente en este orden de ideas pues tenemos que empezar a mirar todo lo que es la parte de seguridad con tal de minimizar el riesgo de ataques. Por tal motivo pues RTT Ibérica está encaminada en fortalecer pues todo este proceso. ¿Cuáles son los objetivos propuestos? Pues básicamente es montar un sistema de gestión de seguridad informática que obviamente esté conformado por los 4 pilares que podemos ver en las diferentes metodologías como COVID-5, ISO 27001, como es planear, hacer, verificar y obviamente la parte de actuar, que es como mantener todo el proceso. Y en esta primera etapa, pues yo les voy a hablar de lo que es la parte de planear. Eh, Pues obviamente, pues acá está todo el esbozo, o sea, la idea es que todo lo vamos a basar en esta pues, metodología, donde tenemos estos 4 pasos que es muy a la par con COVID-5 y ISO 27001. Planear, entonces vamos, cuando hablamos de las etapas de planear, tenemos 7 grandes puntos. Uno que es diseñar el sistema de gestión de seguridad informática, todo lo que es la parte de análisis de proceso, definir alcance, la política de seguridad, identificar y evaluar los inventarios de activos fijos, el realizar el análisis de riesgo y generar todo lo que tiene que ver con la parte SOA. En esta parte de diseñar, RT Ibérica ha decidido, pues obviamente, fundamentar en los 3 pilares de la seguridad informática, que son integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Entonces vamos a tomar todos los diferentes software, todo lo que es la parte de su infraestructura, y digámosle que alinear todo lo que es la parte de su gobernanza de TI con todo lo que es la parte de gobierno corporativo para poder dar un sistema de calidad. Eh, Posteriormente sigue la parte del análisis de proceso. Entonces, en análisis de proceso, pues nosotros estamos capturando información, capturamos toda la información de los diferentes clientes que se tienen y de las diferentes negociaciones que se tienen con los clientes tanto nacionales como extranjeros. Hay un proceso de transformación de datos. Ese proceso de transformación de datos, pues obviamente tenemos que empezar a manejarlo, a controlarlo y a garantizar su integridad como tal. Obviamente, apalancados de todo lo que es la parte del recurso humano, tanto interno como externo, para poder fidelizar nuestros clientes y poder pues dar una certeza de mayor confidencialidad. Y a su vez pues tenemos el área de TI que se va a encargar de almacenar toda esta información para poderla garantizar, pues los 3 principios o los 3 pilares de la seguridad informática, que son, como les había comentado, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Sigue la parte de definir el alcance, hasta dónde pues vamos a llegar nosotros. Pues obviamente la idea es controlar todos los activos de la empresa. Cuando hablamos de controlar todos los activos de la empresa, pues no solo estamos hablando de la parte de física,
sino todo lo que es la parte de información. Entonces vamos a empezar a controlar todo lo que son los passwords de los usuarios, a controlar todo lo que son las negociaciones con los diferentes terceros que se tengan, a unificar todo el proceso de las diferentes contrataciones con las diferentes software que se están manejando, pues para garantizar todo el proceso de integridad de la información como tal. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues se va a hacer elaborando una política de seguridad. ¿Y qué tiene que garantizarnos esa política de seguridad? Confidencialidad. Confidencialidad. Nuestros clientes necesitan confidencialidad. Nosotros tenemos un RTT Ibérica. RTT Ibérica tiene un contrato con una página web que es operada por un tercero. Debemos garantizar que esa información que se está capturando por parte de ese tercero o que se capture por parte de los diferentes terceros, porque tenemos también alianzas con todo lo que es la parte de bombas de gasolina, de prestación de servicios de gasolina, pues obviamente mediante las regulaciones locales e internacionales, tratar de garantizar ese proceso de confidencialidad. Y obviamente cuando ya estamos hablando de la parte de regulaciones internacionales, pues es verificar que no incumplamos nosotros como RTT Ibérica con las diferentes disposiciones normativas en cada uno de los diferentes países. Y obviamente a ajustar estos procesos de confidencialidad a cada una de esas políticas institucionales. Es importante definir una política digamos así, de dominio de usuarios, donde todos los usuarios que pertenezcan a RTT estén claramente identificados con un usuario y con un password. Esta clave debe ser una clave segura con mínimo 7 caracteres, que contenga una mayúscula, minúsculas, números y algún carácter especial, y que tenga un proceso de caducidad de 60, de 60 o de 90 días. Que toda la información que se maneje, que sea confidencial y que sea obviamente propia de la empresa, se maneje por intermedio del correo corporativo. Todo esto se tiene que manejar por todo lo que es la parte del correo corporativo. Y obviamente pues garantizar que toda esta información se almacene de forma segura en los sitios definidos por RTT Ibérica, y a su vez que toda la política, digámoslo así, de backups y de seguridad sea configurada de tal forma que en caso de pérdidas o en caso de algún siniestro, pues esta información sea fácil de recuperar. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente, previamente, con base en la información que tenemos de RTT Ibérica, pues hemos identificado el inventario de los activos. Como les comentaba, los activos no son solo eventos físicos, sino también estamos hablando de software, estamos hablando de información, y pues obviamente estamos hablando del recurso humano como tal. Entonces se identificaron los diferentes software que nosotros tenemos, y se identificaron como todas esas activos de información que se tienen, y se empezaron pues como a empezar a categorizar en cuanto a su confidencialidad, la integridad y la disponibilidad que deberían de tener cada uno de ellos frente a las necesidades de los usuarios internos y los usuarios externos de RTT Ibérica. ¿Esto para qué nos sirve? Pues obviamente esto nos permitió hacer un análisis de riesgo, tratar de mirar cuál es la vulnerabilidad que se puede presentar dentro de RTT Ibérica. Por intermedio de esto, pues obviamente hicimos 4 grandes grupos: uno que es la parte de hardware, la parte de software, la parte de recursos humanos y obviamente la parte del medio ambiente, que juega un papel importante. Cada uno de estos riesgos se categorizó, ¿cierto? Se le dio un peso bajo, medio, alto, y se miró pues hasta dónde nosotros podíamos como suplir ese riesgo. Y se definió hasta dónde podíamos minimizar el mismo, o si íbamos a compartir ese riesgo o no íbamos a compartir ese riesgo con un tercero. Y pues de ese análisis salieron pues cada uno de los diferentes cuadros que ustedes observan acá con los riesgos correspondientes.
Después de que ya tuvimos todos esos riesgos, de que definimos y analizamos todos los riesgos y miramos, pues, qué íbamos a hacer en cuanto a la parte del riesgo, si íbamos a asumir, porque también podemos asumir alguna parte de ese riesgo, pues entonces nos dedicamos a generar todo lo que es la parte del SOA, ¿cierto? Y frente a digamos que la política de declaración del SOA, tocamos 4 frentes. Uno que es la declaración de aplicabilidad en políticas de seguridad de la información, y basadas en declaración de aplicabilidad basada en la gestión de lo que era la parte de activos y todo lo que es la parte de información del control del acceso. ¿Para qué? Para que con base en eso, pues pudiéramos nosotros demarcar claramente cómo se va a manejar toda la parte de la información. Esto es todo. Mi compañero ahora va a continuar con la otra parte del proceso, de los procesos o las etapas que siguen para la elaboración del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes, un cordial saludo a todos los compañeros. Mi nombre es Gabriel Felipe Rodríguez Arteaga, estudiante de la especialización de Seguridad Informática de la UNAD. El siguiente video corresponde a la solución de la etapa 5, socialización del diseño de un sistema de gestión de seguridad informática, para el curso de estándares, normatividad y regulación de la seguridad informática. Son 3 procesos: planificación, el tema de la implementación, y el último, la verificación o la revisión de todas las estrategias que se contemplan en un sistema de gestión de seguridad informática. Selección es la parte de la revisión, por ende voy a saltar un poco la presentación y vamos a la parte de verificar un sistema de gestión de seguridad informática, básicamente de información, perdón. Empezamos con la definición de qué es una auditoría, ¿sí? Una prueba de auditoría, y básicamente la auditoría es una revisión, normalmente lo hace un tercero, alguien externo a la operación, alguien externo a las unidades de negocio, para no tener conflictos de interés, ¿sí? Y lo que se busca en una auditoría básicamente es la calidad, la eficiencia y la eficacia y los datos de salida en el manejo de los controles sobre los riesgos plenamente identificados por la organización. Y al final también un auditor realiza procedimientos, ¿sí? O rutinas, el cual evalúa la seguridad de la información, manteniendo o contemplando los 3 pilares sobre lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Normalmente un auditor también tiene conocimientos en técnicas de pen testing, el cual evalúa el entorno sobre la infraestructura tecnológica, encontrando ciertas vulnerabilidades. El resultado de una auditoría puede caer en hallazgos, ¿sí? O issues de auditoría, el cual permite generar un plan de trabajo o ciertas recomendaciones para que la organización o el líder de estos activos continúe con la mejora, ¿sí? Esto también hace parte de una mejora continua en el ciclo de PHBA, el tema de la auditoría, y muy asociado a lo que es el tema de la verificación del estándar. Las actividades básicas de un auditor de seguridad informática básicamente son analizar políticas de seguridad. Sí, esto recordemos que el auditor es externo a la organización. También tiene la potestad de clasificar los recursos y la organización de la seguridad. Realiza análisis de inversiones ya hechas y futuras sobre la ciberseguridad, análisis y control de la seguridad física de la organización, también como el análisis de los riesgos de la organización, ¿sí? Riesgos de la organización que pueden ser temas económicos, financieros, reputacionales, de clientes o de operación misma. Establece medidas de protección y control del acceso. Establece la seguridad en la comunicación y en las operaciones. Evalúa la seguridad y la vulnerabilidad del software y define planes de continuidad para la organización. Entonces, básicamente, un auditor tiene que ver, no es que realice exactamente todas estas tareas, simplemente es que se interactúa con cada uno de estos procesos de los cuales están descritos, ¿sí? Entonces, un auditor perfectamente puede revisar el plan de contingencia
eficiencia de una unidad organizacional, puede evaluar la seguridad y la vulnerabilidad del software, puede solicitar el inventario de los activos tecnológicos que se tenga, puede verificar y evaluar los riesgos de una matriz de riesgos que haya levantado el área de riesgo como tal de la organización, y puede clasificar o puede solicitar, como les digo, un inventario de todos los activos, el cual están, cómo se clasifican estos recursos tecnológicos. Como les decía al inicio, el tema de la verificación hace parte del gran ciclo del PHBA, que es la mejora continua, donde se actúa, se planea, se hace y se verifica. Acá está el ciclo del PHBA, siempre es el último paso del ciclo, en el cual asegura de que las estrategias o los objetivos que fueron planeados estén acorde, ¿sí? Se realiza una evaluación, si se ve o se identifica alguna vulnerabilidad o alguna deficiencia dentro de esa estrategia o dentro de la misma implementación o de la misma realización del proceso o del procedimiento, la política o el control, lo que hace es evaluarlo, y si encuentra alguna discrepancia o alguna diferencia, lo que arroja es una recomendación o un plan de trabajo para solucionarlo, y nuevamente empieza el ciclo PHBA hasta que termina nuevamente la revisión como tal, si se solventó la incidencia, el issue o la vulnerabilidad detectada. Como mejora continua, tiene algunos aspectos importantes como verificar todas las acciones realizadas hasta el momento, puede sacar una imagen de la situación actual, ¿sí? De la infraestructura tecnológica a nivel de procesos, puede verificar cuáles son los planes a futuro. Les digo, todo el tema de mejora continua también tiene en cuenta lo que está en cola para el siguiente ciclo. Tiene que ver también con las revisiones gerenciales, las revisiones independientes, revisiones técnicas sobre los activos previamente identificados. Entonces, es la parte de la auditoría y la parte de la verificación. La auditoría es una herramienta que utiliza el proceso de la mejora del paso de la verificación. Entonces, es súper clave, súper válido este paso, porque al final es el que nos permite identificar si lo que planeamos y lo que ejecutamos está acorde a las necesidades de la organización. Tenemos la parte de análisis de evidencias. Esto es uno de los procesos que hace la misma auditoría, que es la revisión de los sistemas, realiza las pruebas de cumplimiento y realiza pruebas sustantivas. Cuando hablamos de pruebas de cumplimiento, básicamente se refiere a pruebas contra lo que dice un manual, las políticas, una metodología interna del banco, de cualquier entidad, y lo que hace es una comparación con lo que se exige. Cada organización tiene este plan, tiene unas políticas, y lo que hace el auditor o la persona que esté realizando esta auditoría simplemente es comparar contra lo que dice la política, si se cumple o no se cumple. Ese es un tema más de llevar la práctica a la teoría. Y están las pruebas sustantivas, que es el complemento de las pruebas de cumplimiento. La prueba sustantiva básicamente es que si hay algo como que sí me cumple la política, pero quiero indagar un poco realmente a nivel operativo, a nivel de ejercicio como tal, si se está cumpliendo con la salida de los datos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo súper claro puede ser el tema de cumplimiento, donde dice que la organización, los correos electrónicos, si los envío a un dominio externo, tienen que estar con un secure en el asunto como medida de seguridad. ¿Sí? Esa es la parte de cumplimiento. Yo quiero hacer una prueba sustantiva porque al final me permite y tengo que asegurarme que realmente se esté cumpliendo. Entonces viene la parte operativa del ejercicio como tal. Pasamos de la teoría a la práctica, y la prueba sustantiva nos dice, tomamos un ejemplo de la bandeja de enviados de algún funcionario y verificamos efectivamente que si se envió a un correo externo, un dominio externo, esté cumpliendo con la política de poner el secure en el subject del mensaje. Como último, el manejo y la gestión de los hallazgos. Recordemos que los hallazgos es el resultado de las auditorías o de las pruebas que haya hecho la persona que analiza el sistema de gestión de seguridad informática.
identifica la condición de eficiencia o debilidad del sistema, identifica los responsables. ¿Sí? Recordemos que todo ese sistema de gestión tiene un actor principal que es el responsable por cada uno de los activos informáticos. Tiene la necesidad de verificar la causa raíz, cuál fue el problema, identificarlo para proceder a hacer un plan de trabajo, determinar la deficiencia, determinar la relevancia y las consecuencias de la deficiencia como tal. Se necesita identificar qué otros procesos o qué otras acciones están comprometidas si se llegase a encontrar algún hallazgo. Tiene la necesidad de entrevistarse con los interesados. Recordemos que los interesados son casi que los responsables o las personas que interactúan directamente con el activo informático al cual se les realizó la auditoría. Se definen algunas conclusiones y por último, y lo más importante, define acciones correctivas. Recordemos que es correctivas porque por eso es el último eslabón del ciclo del PHBA, los cuales tienen que corregir y volver a corregir sobre su planeación, implementar su ejecución y por último volver a revisarlo, ¿sí? Y algunas recomendaciones que se deben de tener, teniendo en cuenta la política, teniendo en cuenta que el auditor evaluó o realizó algunas pruebas sustantivas, se lanzan algunas recomendaciones que esto vuelve a estar nuevamente, deberían estar implementadas nuevamente en el ciclo del PHB. Eso es todo por la parte del eslabón de verificar. Muchas gracias por la